Bueno, entonces, como les había dicho, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a todos a esta tutoría número 1 de informática, la cual vamos a desarrollar entonces en todas las 8 tutorías que vamos a tener, todos los sábados de 6:30 a 8:30 de la noche. Mi nombre entonces, Carlos Arturo Arteaga Parra. Yo soy ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática y me encuentro vinculado con la Universidad Remington desde el año 2007. Ya llevo entonces varios años participando con ellos y orientando varias materias en diferentes carreras. Entonces, he orientado tutorías en ingeniería de sistemas, en administración de empresas, en administración de negocios internacionales, contaduría pública y en especializaciones de revisoría fiscal. No solamente entonces me encuentro vinculado a la universidad, sino que también entonces me encuentro vinculado a una empresa de acá del eje cafetero, en Ingenio Risaralda, y allí básicamente entonces me desempeño como oficial de cumplimiento, como la persona encargada entonces de efectuar la valoración y cumplimiento de normas legales para nuestra compañía. La idea entonces es que cada uno hagamos la presentación, nombres completos, en qué carrera estamos, cuáles son las expectativas, si pertenecemos a esta sede de Pereira o hay alguno que pertenezca a otra sede. Entonces, ¿quién quiere iniciar con la presentación? De acuerdo. Bueno, buenas noches, mi nombre es Lady Liliana Bedoya, tengo 22 años, vivo en Salento, trabajo hace 4 años en bomberos del municipio y estoy en primer semestre de contaduría pública. Muy bien, Lady, muchas gracias, bienvenida. Gracias por... ¿Quién continúa? Profe, buenas noches. Mi nombre es Diego Alejandro Giraldo, estudiante de primer semestre de gestión logística y con muchas expectativas de aprender en esta clase de informática. De acuerdo. Diego, ¿dónde trabaja? Trabajo en Enciso Limitada, en sede de Las Garzas, soy coordinador logístico, trabajo hace 6 años en Enciso y bases de informática, pues lo esencial de Excel o herramientas ofimáticas, pues lo normal. Sí. Expectativas, me gustaría, pues, si usted nos va a enseñar Excel, Excel avanzado o Excel más, más desarrollado, me gustaría mucho aprender. De Y nada, acuerdo. con muchas ganas de salir adelante en esta carrera. Ok, Diego, muchas gracias, bienvenido. Profe, buenas tardes. Profe, John, lo escuchamos. Buenas tardes, profe. Mi nombre es John Edier Diosa López. Tengo 26 años. Trabajo hace 3 años como auxiliar logístico en alimentos cárnicos y soy el primer semestre de gestión logística. Muy bien, bienvenido. Néstor. Profe, ¿me escucha? profe, muy Sí, buenas señor. tardes. Habla Néstor. Cuéntenos, Néstor, lo escuchamos. Profe, yo pues, ¿cómo empiezo? Tecnólogo logístico, ¿sí? Primer semestre. Trabajo en Buscar de Colombia, carrocerías. Soy técnico profesional en mantenimiento industrial y soldadura. Las expectativas es aprender bastante, ya que la empresa como tal para el cargo que me quiero pues ejercer allá es calidad, me lo pide, entonces pues la idea es aprender mucho de gestión logística, entre estas informática. Ok, bienvenido, Néstor. ¿Usted está en qué carrera, Néstor? Gestión logística, profe. De acuerdo, muchas gracias. Listo. Profe, buenas noches. Sí, Dale, buenas dale. noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Patiño Vázquez, tengo 29 años.
Trabajo en coordinación de despachos y bodega en una panificadora. Pues qué, profe, ¿no? Con las ganas de aprender y aquí vamos, primer semestre en tecnología de gestión logística. Y aquí estamos, profe. Muy bien, bienvenido. Profe, buenas noches. Muchas gracias, profe. Mi nombre es Angie Paula Romero, vivo en Viterbo Caldas, tengo 23 años, trabajo en una ferretería y aprender más de su materia. Muy bien, bienvenida, Angie. Muchas gracias. Hola, profe. Hola, buenas noches. Hola, Mónica. Hola, profe. Mi nombre es Mónica Andrea López Uribe, vivo en Dos Quebradas. Actualmente trabajo en una empresa de confección en el área comercial. Soy estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas y pues mi expectativa es aprender mucho y obtener buenos conocimientos, profe. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Profe, mi nombre es Sebastián García González. Vivo en la ciudad de Dos Quebradas. Estoy estudiando tecnología de gestión logística. Trabajo en una empresa que se llama Comestibles Integrales. Se dedica a la fabricación de galletas. Y pues mi expectativa es aprender mucho sobre su materia, profe. Muy bien, bienvenido, Sebastián. Natalia, ¿se iba a presentar? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vivo en Alcalá Valle, tengo 22 años, trabajo en una empresa que se llama Superpack, se dedica a prestar servicios logísticos y de empaque. Soy la coordinadora de facturación. Estoy en segundo semestre de Contaduría Pública. Y las expectativas son reforzar y aprender mucho sobre la materia y todo lo que tenga que ver con la informática. Muy bien, bienvenida y muchas gracias. Gracias. ¿Quién continúa? Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo soy Viviana Salazar y trabajo en la Clínica de Fracturas de Pereira. Soy coordinadora de consulta externa y actualmente homologué en Administración de Empresas. Y Muy pues bien, con muchas expectativas de aprender en su materia. Muy bien, bienvenida y muchas gracias. Profe, buenas noches. Mi nombre es Octavio Naranjo, tengo 37 años, trabajo en el terminal, administro una empresa de transporte que se llama Flota Magdalena. Y pues mi expectativa es aprender mucho con usted, profe. Ok, muchas gracias, Octavio. Bienvenido. Profe, buenas noches. Mi nombre es Cristian Cardona. Estudio primer semestre de Tecnología en Logística y trabajo en importadora Oclas como supervisor de logística. Mi expectativa es aprender mucho de su materia. Muy bien, bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Mi nombre es Camilo Morales López. Tengo 18 años, no trabajo y pues mi expectativa es ampliar los conocimientos que tengo sobre los distintos programas. Muy bien, bienvenido, Camilo. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Mi nombre es Carlos Ariza. Estoy homologando Contaduría Pública. Actualmente trabajo como auxiliar de ventas en Bavaria. Y no, la expectativa es poder aprender todo lo que más se pueda de esta materia. Muy bien, Carlos. Bienvenido y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Helen y Vanessa, ¿cuál de las dos? Bueno, buenas noches. Yo soy Helen Izao, tengo 22 años, estoy en el primer semestre de Administración de Empresas. Actualmente estoy trabajando con Alianza, Fondo de Empleados de Autifarma, como auxiliar de bienestar y convenios. Y pues no, la expectativa de esta materia es reforzar los conocimientos y aprender lo que más pueda. Mucha disposición. Muy bien, Helen. Bienvenida y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Tania Vanessa González Gómez, tengo 26 años, trabajo en una farmacia, soy madre soltera de 2 niñas. ¿Qué más? Vivo en Río Sucio Caldas, estudio Contaduría Pública, primer semestre. Muy bien, Vanessa, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Karen Herrera, tengo 19 años, vivo en Belén de Umbría, Risaralda, y el semestre de Contaduría Pública. Muy bien, Karen, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Betancourt.
Trabajo en una compañía de seguros, soy tecnólogo en sistemas, trabajo en la parte de sistemas y estudio administración de empresas. Muy bien, Diego, muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Sandra Milena Ocampo, tengo 23 años, trabajo en Almacenes Éxito. Mis expectativas pues es aprender mucho para tener un mejor futuro. Ok, Sandra, bienvenida y muchas gracias. Profe, buenas Buenas noches. noches. Todos al tiempo. Mi nombre es Juliana Andrea Usma, trabajo en comestibles integrales y mis expectativas es aprender cada día más de lo que de usted. ¿Está matriculada en qué carrera, Julián? Estoy matriculada en Administración de Empresas. Ok, bienvenida y muchas gracias. Bueno. Lina, lo escuchamos. Buenas noches. Mi nombre es Lina González, soy estudiante de Contaduría Pública de primer semestre. No estoy trabajando en este momento, me gusta mucho la informática, pues con muchas ganas de aprender. Ok, Lina, muchas gracias y bienvenida. Buenas noches. Buenas Mi noches. nombre es Elizabeth Cortés, tengo 18 años, trabajo en un local de expresión social y estoy en primer semestre de Contaduría Pública. Ok, Elizabeth, muchas gracias y bienvenida. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Daisy García, actualmente trabajo, estoy en primer semestre de Administración de Empresas, tengo 19 años y expectativas en la materia, reforzar los conocimientos que tengo muy básicos. Ok, Daisy, bienvenida y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Sergio Sánchez, tengo 18 años, estoy matriculado en la carrera de Administración de Empresas, estoy en el primer semestre y actualmente no me encuentro laborando. Ok, Sergio, muchas gracias y bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Verónica Cárdenas, tengo 19 años, actualmente no laboro y estoy en administración de empresas y pues la idea es aprender mucho. Ok, Verónica, muchas gracias y bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Cabrera, estoy en el primer semestre de Contaduría Pública y ya. Listo, Daniel, bienvenido y muchas gracias. ¿Hay alguien más pendiente de presentación? Bueno, entonces, como les decía, la idea es que demos inicio a esta materia de informática de este segundo ciclo de primer semestre. Sí me gustaría escuchar de pronto que alguien nos cuente, como tenemos entonces Administración de Empresas y Contaduría, de pronto qué materias vieron en este primer ciclo de sus carreras. Buenas noches. Buenas noches, Helen. Bueno, nosotros los de Administración de Empresas, en el primer ciclo vimos microeconomía, problemas de la historia de Colombia y fundamentos de la administración. Ok, muchas gracias. Bueno. Profe, buenas noches. Cuénteme, Viviana. Yo también estuve viendo algunas materias con Helen, pero adicional marketing estratégico. De acuerdo, muy bien. Bueno. Profe, buenas noches. En Contaduría Pública vimos Economía, Fundamentos de Administración y se me escapó. Ay, se Y me olvidó la competencias otra. Lina, comunicativas. ayúdeme. Constitucional. Gracias. Bueno, entonces,
Ya todos se encuentran matriculados en la plataforma, en Moodle. Vamos a mirar, entonces, vamos a mirar entonces unos elementos que tenemos dentro de la plataforma con los cuales vamos a dar inicio a unas, digamos, a dar claridad de qué es lo que vamos a desarrollar en esta tutoría y cómo la vamos a desarrollar. Entonces ya les voy a compartir pantalla. ¿Todos están viendo mi pantalla allí? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, esta es entonces lo que tenemos matriculado para el desarrollo de esta tutoría. Recuerden que esta tutoría entonces inicia a las 6:30 y nos vamos hasta las 8:30 de la noche. Va a estar para que la desarrollemos entonces en 8 tutorías, que es la que tenemos establecidos para la universidad. Entonces, el objetivo de esta materia es poder implementar el uso de las TICs, que hoy se han convertido en una herramienta fundamental tanto para cada una de las personas como para el componente empresarial que hoy se desarrolla. Estas herramientas TICs lo que nos ha permitido a cada uno de nosotros es poder establecer un avance significativo en poder tener herramientas fundamentales que nos den, digamos, una garantía más de poder tener acceso a mucha más información. Y para las compañías, pues, de cierta forma generan un valor agregado para la toma de decisiones y el desempeño de todas sus actividades. Vemos hoy que las compañías, con la transformación digital que hoy se está ejecutando y que cada una de las empresas lleva, pues lo que hacen es estar de cierta forma en la vanguardia tecnológica. Y más aún que la vanguardia es casi como una exigencia de poder estar en todo este componente tecnológico y que les permite o les obliga a que cada vez avancen en todos estos elementos que hoy tienen y que puedan utilizar herramientas claras, eficientes para toma de decisiones. Tenemos entonces unas fechas importantes dentro de estos elementos y es la fecha de hoy, que es la inicio de esta tutoría, hoy 17 de abril, y nos iremos hasta el 5 de junio, perdón, aquí no es 6 de junio, sino 5 de junio del 2021. Entonces, tengamos presente esas dos fechas, porque efectivamente van a ser entonces fechas que se van a ir definitivamente muy rápido y que podamos cumplir con todos los elementos que hoy tenemos establecidos dentro de nuestra tutoría. Vamos a tener entonces el desarrollo de unas competencias. Esas competencias, pues hay unas competencias genéricas y ciudadanas. Esas genéricas, pues es poder tener y plantear unas iniciativas de conocimiento y de la información y también generar un respectivo análisis. Esas conductas ciudadanas, pues obedecen a todo lo que vamos a poder aprender dentro del desarrollo de esta tutoría y que las podamos compartir con cada uno de nuestros profesionales, compañeros dentro de nuestra empresa. Y las específicas, pues siempre son el saber, saber hacer y saber ser. Ese saber, pues básicamente es poder aprender a generar y establecer una administración de la información con el uso de herramientas informáticas que sirvan de apoyo para el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. El saber hacer, pues es cómo nos podemos apoyar de esas herramientas tecnológicas que hoy tenemos para poder ir un poco más allá en el desarrollo profesional. No solamente hoy estamos desarrollando todas estas
tutorías y todas estas carreras profesionales a través de TICS, sino que a hoy, cada que uno hace digamos, cada que uno termina un componente profesional, bien sea como una carrera profesional, poder hacer una especialización o maestría, a hoy efectivamente el componente virtual o el uso de tecnologías de información juega un papel bastante importante. Más aún porque es que hay algunas maestrías que se ofrecen en convenio con universidades en el exterior y esas maestrías, lógicamente, hay que hacerlas casi virtuales, porque pues lo uno es que o yo laboro o yo estoy aquí en Colombia, pero el desplazamiento para poder desarrollar estas actividades de esa universidad en otro país, de cierta forma no son tan fáciles por el factor económico y el factor de desplazamiento. Entonces, digamos que este cambio que hemos recibido hoy con el uso de las TIC nos ha reforzado mucho y nos ha ayudado a entender como un poco más cómo podemos ir implementando todos estos componentes que nos den plena garantía realmente de un crecimiento profesional que nos sirva para un futuro dentro de nuestras carreras. Y el saber ser, pues digamos que esto nos debe conllevar a ser un poco reflexivos y cambiantes en el sentido del uso de todas estas herramientas, pero el uso de estas herramientas desde un factor crítico con base a un control efectivo a la información que hoy tenemos y que fluye dentro de estos elementos. Cuando hablamos de un factor de control, pues básicamente es, venga, ¿cómo podemos entonces poder generar que las herramientas sean un apoyo, pero que no se conviertan en un riesgo de pérdida de información o de suplantación, que es lo que ha conllevado a un nivel de riesgo de alto a hoy en la mayoría de lo que tenemos que ver con el componente de Internet y el uso de herramientas tecnológicas. Vemos cómo entonces a hoy este componente del factor de riesgo que cada vez nos llega más a nuestras manos y de suplantación han permitido que efectivamente sean vulneradas nuestra información o que de pronto estemos inmersos en un componente de fraude o de suplantación que nos conlleve de pronto a una pérdida económica o a un componente legal dentro de todos estos usos de herramientas. El sistema de evaluación que vamos a utilizar, entonces, pues básicamente tenemos establecido que para la primera evaluación, que es el 25%, lo vamos a realizar en la semana número 5, que es el 15 de mayo. Y básicamente allí lo que vamos a tener es que cada uno nos socialice entonces un taller práctico que vamos a desarrollar de Microsoft Word, en el cual vamos a realizar una cantidad de actividades y ahora las vamos a tratar de ir mirando con el fin de que empecemos a desarrollar un poco todos estos elementos. Un segundo parcial, que es en la semana número 7, que es el 29 de mayo, y básicamente es un complemento de un taller de tanto de Word, y creo que aquí ya empezamos a ver un componente de hoja electrónica, entonces muy posiblemente vamos a combinar estos dos elementos, tanto la parte de Word como la parte de Excel. Tenemos la nota de seguimiento. Esta nota de seguimiento corresponde a unas actividades que vamos a desarrollar como talleres, investigaciones, entre otros. La vamos a revisar el 5 de junio. Lógicamente, esas actividades las vamos a desarrollar con todo y cada una de las tutorías que vamos a tener. Y el final, pues básicamente es una socialización de una hoja de cálculo con unos trabajos que vamos a realizar y un proyecto que vamos a tratar de implementar, como es el manejo entonces de una administración de un inventario en Excel que nos permita tener una parte de unas entradas, unas órdenes de compra, que eso nos generen unas salidas, unas facturas de venta y que efectivamente el flujo de los datos, de los inventarios, pues se incrementen con las compras y se disminuyan con las ventas. Y que también nos permita que cuando yo realice una compra y mis valores hayan cambiado de valores unitarios, pues efectivamente que esos cambios se generen de forma automática con el fin de garantizarme esa información, que la información que tenemos realmente obedece a las compras que yo tengo y que también obedezca a las ventas que estoy ejecutando
con cada uno de mis clientes o de lo que yo esté comercializando. Tenemos entonces unos componentes de foro donde pues vamos a hacer una pequeña presentación igual a la que hicimos ahora, y también entonces tenemos unas preguntas de la materia. Aquel que quiera entonces utilizar este medio, la idea es que sacamos las dudas de las preguntas que tenemos allí o que tenemos de las materias. Vamos a utilizar entonces como herramienta para el desarrollo de esta tutoría Meet de Google. Muy posiblemente puede ser que en el transcurso o más adelante podamos utilizar otra herramienta que puede ser Microsoft Teams, del cual tiene entonces una licencia en la universidad y el cual posiblemente podamos utilizar. Por el momento estamos utilizando entonces el Meet de Google, y este Meet de Google lo que hace básicamente es que podamos también entonces tomar una asistencia dentro de esta según la metodología que se defina, y adicional a eso también me permite que yo pueda generar la grabación del desarrollo de la tutoría con el fin de que cada uno de ustedes, partícipes de esta tutoría, puedan ingresar entonces al canal de YouTube de la universidad y desde allí puedan volver a ver el video o el desarrollo de la tutoría según lo que requieran o que necesiten. Hoy la universidad cuenta entonces con la plataforma Moodle, que es esta donde estamos desarrollando todos nuestros trabajos, pero también cuenta con la plataforma de Odin para registro de notas, y también cuenta con Class, que es la plataforma donde se registran las notas en la Universidad de Medellín. Entonces, creo que este primer ciclo que ustedes terminaron de cerrar, pudieron consultar entonces sus notas, y todos tienen acceso entonces a las tres plataformas, a Moodle, a Odin y a Class de la universidad. Agradecería de pronto que me confirmaran si esto es correcto o no. Sí, señor. No conozco la plataforma. Yo no, profe. Ok. Todos los que están matriculados en esta materia son de la sede de Pereira. Ok. Entonces, les recuerdo que es conveniente que de pronto validen con registro y control, y que puedan solicitar allí en registro y control el acceso a la plataforma de Class para poder que validen las notas que efectivamente vamos cerrando dentro de cada uno de nuestros ciclos, y de pronto no se les queden algunos elementos por fuera o que sean diferenciadores dentro de esto. En la plataforma entonces están todos los componentes de las preguntas acerca de la materia. Usted allí puede dejar entonces su respectiva pregunta. Como es un foro, entonces usted podría colocar algún tema al respecto de esto, y allí podría generar alguno de los elementos de consulta. De igual forma vamos a tener entonces WhatsApp como herramienta también de comunicación, y que nos permita esta herramienta poder estar o generar ese grupo o esas actividades que tenemos allí. Les recuerdo lo siguiente. El WhatsApp, no sé si todos están matriculados en el grupo, que creo que no todos quedaron matriculados en el grupo. No, señor. No, señor. Bueno. No, señor. No, profe. No. ¿Todos tienen mi número de celular? Sí, profe. Yo no, profe. No, señor. Yo no lo tengo. No. Ajá. Pero aquí yo tenía por aquí mis datos y ya se me los robaron. Con esta parte cibernética ya se me llevaron todos los datos. Bueno, ya les voy a colocar entonces los datos en el chat para que por favor los tengamos presentes. Y me envíen entonces su información para matricularlos en el grupo de WhatsApp. Entonces, mi número de celular ya está ahí en el chat, es el 313-603-0887. Por favor, cuando me escriban, entonces me escriben y me dicen, mi nombre es Julanito de tal, por favor, nombres de pronto completos y la tutoría a la cual pertenece.
para poder registrarlos y poder entonces desde allí poder generar entonces las diferentes actividades y que este grupo de WhatsApp nos permita entonces una comunicación mucho más efectiva. También tener presente de que como algunas de las consultas las vamos a desarrollar o las vamos a generar a través del WhatsApp, sí les agradecería que de pronto en algunas ocasiones me voy a demorar un poquito para contestar, pero pues cuando les conteste o si me demoro mucho pues para contestarles, por favor me recuerdan, profe, vea, es que yo le acabé de enviar una duda que tenía y usted no me ha contestado, para poder hacer mucho más efectivo todo esto que estamos desarrollando. Me pueden escribir pues durante todo el día, en la noche también pudiera ser, igual yo apago el celular para como a las 10 y al otro día veré entonces las respectivas notas que ustedes me hayan enviado o las solicitudes que ustedes me hayan enviado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Ok, bueno. Entonces, en la plataforma también usted va a poder encontrar, adicional al foro, la presentación, va a poder encontrar entonces el plan de aula, el módulo de informática y tenemos entonces una concertación de algunos elementos que ya vamos a hablar de él. Del plan de aula, listo. ¿Están viendo el plan de aula allí? Sí, profe. Ok. Este plan de aula, entonces, lo que básicamente tenemos aquí, espérenme, yo descargo esto para que nos muestren. Listo. Este plan de aula, entonces, obedece a la programación de las tutorías que vamos a tener con el objetivo que ya habíamos leído. Entonces, vamos a tener unas primeras tutorías en la cual hoy, pues, básicamente vamos a evaluar cómo es el tema de conducta de entrada, qué es lo que vamos a tener presente dentro del desarrollo de estas actividades, el acuerdo pedagógico. Vamos a mirar entonces que allí también va a estar el componente del módulo de la materia. En la segunda actividad, pues vamos a tener un componente genérico o general de todo lo que tiene que ver con el uso de Internet, la usabilidad en la nube y todo el componente de lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo y pues sí una serie de recomendaciones básicas en el uso del Internet, sobre todo para el componente entonces de compras seguras en Internet, así como también entonces todo el componente de recomendaciones en el uso de información en la nube y pues de pronto algunas características legales que nos permitan blindarnos dentro de todo este componente que hoy tenemos y que en muchas ocasiones dejamos o entregamos mucha información en Internet y eso de cierta forma nos puede causar algunos componentes o dolores de cabeza que no van a ser como muy buenos. Vamos a tener entonces todo el componente del trabajo de Word, de procesador de texto, y pues en el procesador de texto sí la idea es que miremos un poco el uso de algunos elementos que de pronto ya tenemos presentes, pero que podemos volver a recordar. Elementos como cuáles, numeración de páginas, cambio de la numeración de páginas, cuando me exigen que las primeras páginas tengan un tipo de numeración y las siguientes otro. En el caso de normas APA. Normas APA establece que las primeras páginas deben de estar numeradas en números romanos y ya después, cuando ya empiezo el desarrollo del tema, ya empiezo con numeración en números arábigos. Es como poder establecer las secciones dentro del procesador de texto, cómo utilizo fórmulas dentro del procesador de texto,
que es el componente de los formularios electrónicos. Creo que alcanzamos a ver un componente de combinación de correspondencia y el uso de las tablas dentro de este componente. Entonces, digamos que ahí tenemos un enfoque muy integral del uso de esta herramienta. Y para el desarrollo de eso, pues la idea es que lo hagamos a través de un taller práctico que ustedes van a ir desarrollando, y conforme a eso, pues vamos a ir solucionando algunas dudas que nos van a permitir tener claridad sobre esto. Tenemos entonces todo el componente de hojas electrónicas y sobre hojas electrónicas, pues sí, la idea es que también desarrollemos un trabajo enfocado en lo que ya habíamos mencionado en un comienzo, y es poder establecer un manejo o administración de un inventario que eso nos haga de cierta forma controlable bajo unos esquemas que yo genere de validaciones y de selección de información. Así como al final la idea es que yo pueda tener un formato de una factura y que tenga un botoncito que le dé a asentar factura, y cuando asiente esa factura, pues básicamente me actualiza el inventario en todo, en cantidades si estoy comprando y en valores unitarios también si estoy comprando. Efectivamente para las ventas también, entonces voy a tener una disminución en mis elementos si hago una venta, y esa venta pues también me tiene que afectar el inventario porque yo estoy disminuyendo o estoy vendiendo mis artículos dentro de esto. Al final, la evaluación final que tenemos dentro de estos elementos pues básicamente es la socialización o sustentación de este componente automatizado, porque creo que la idea es que alcancemos a ver algo de macros dentro de todos estos elementos de la hoja de cálculo o hoja Excel. Tenemos entonces por aquí la webgrafía. Hay una webgrafía bastante interesante que es el AulaClick, aulaclick.es, que es una página web donde están la mayoría de elementos interesantes que nos van a permitir profundizar un poco más. Entonces es www.aulaclick.es. En AulaClick, entonces usted va a encontrar los últimos manuales que hoy se tienen. Entonces tenemos Access y Excel 2016, tenemos Dreamweaver, CorelDRAW y todas las herramientas en las diferentes versiones. Entonces usted aquí puede ver más recursos de versiones anteriores. Entonces aquí le empieza a ir mostrando todos los elementos que básicamente tiene esta página y que usted puede ir utilizando. Entonces, supóngase que necesitamos entonces algo de Excel 2016, lo único que hago es entrar entonces a este componente y este elemento lo que me va a mostrar es, bueno, vea, esto es lo que usted tiene dentro del temario. Le dice cuáles son los elementos de Excel, en este caso, y va profundizando dependiendo de lo que usted necesite. Entonces dice impresión, márgenes, esquema y vistas, importar y exportar, tablas de Excel, tablas dinámicas, macros, compartir documentos y ampliación a Excel 2019. Recuerden que Excel, la versión 2016, trae varias herramientas que no explican aquí y que pues el nivel de profundización, digamos, va un poco más allá. Que es todo lo que tiene que ver con la segmentación de datos y la conexión a bases de datos externas para poder darle una mejor presentación y administración a la información. Entonces, esta página importante para que la tengamos presente dentro de lo que tenemos aquí. Esto en cuanto al plan de aula. El módulo de informática que usted va a poder encontrar aquí, entonces también habla de algunos componentes que se vuelven de cierta forma, digamos, generales, pero que vamos a ir profundizando dependiendo de lo que estemos desempeñando y utilizando para estas actividades que hoy tenemos. Y está entonces la concertación y el compromiso de las actividades, que la idea es entonces que nos coloquemos de acuerdo con lo siguiente. Entonces ya hemos hablado de las evaluaciones, que básicamente están establecidas para el 15 y 29 de mayo, 5 de junio y 5 de junio.
Es de aclarar entonces que para estas actividades evaluativas tenemos los siguientes requisitos. 1. La presentación de todo lo que tiene que ver con consultas, talleres y ejercicios y trabajos de investigación que coloquemos. Cada una de esas actividades deberá estar resuelta y registrada en la página web de Moodle por cada uno de los estudiantes, a excepción de cuando hagamos entonces trabajos grupales, que cuando hagamos trabajos grupales, pues efectivamente solo lo sube un integrante del grupo a la plataforma, el resto no lo sube. Entonces, cuando no sean trabajos grupales sino individuales, cada uno tendrá que subir a la plataforma su respectivo trabajo. Ese trabajo de investigación, ese trabajo de ejercicio, de talleres prácticos o de consultas, debe contener mínimo lo siguiente. Debe contener una portada, el desarrollo del tema y una bibliografía. Cuando hablamos de portada, pues ya ustedes conocen que la portada básicamente lleva entonces elementos propios de la universidad, nombre de la universidad, lleva el nombre del tutor, que es el título de la investigación, la fecha, etc. Debe tener el desarrollo del tema. ¿Qué es el desarrollo del tema? Pues básicamente es qué es o cuáles son mis respuestas para dar cumplimiento a esta actividad. Y la parte que tiene que ver con la bibliografía, pues es así, la idea es que usted investigue dónde fue que sacó usted algunos elementos para el desarrollo de ese trabajo o esa investigación. Los trabajos que vamos a colocar siempre van a tener un tiempo establecido. Por ejemplo, si colocamos un trabajo a partir de hoy, que creo que en la plataforma hay uno, ese trabajo dará inicio hoy para presentarlo el próximo 23 de abril en la plataforma, y ese trabajo será presentado entonces con hora máxima de entrega hasta las 11:59, con el fin de que usted le dé plazo entonces de que pueda subir esa actividad allí. Es de aclarar que esa actividad o ese enlace para subir esa actividad no se cierra, es decir, yo lo dejo abierto. Pero si efectivamente usted se demora en entregar los trabajos que hay allí, sí vamos a tener entonces una sanción, y es de que por cada media hora que se demore en enviar el trabajo a la plataforma, pues vamos a disminuirle 0.5 en su nota de esa investigación. ¿Qué quiere decir eso? Supóngase que usted se demoró 12 horas para entregar su trabajo. Es decir, era un sábado y había que estar porque así lo exigió la empresa, pero a usted se le olvidó y lo vino a subir al otro día a las 12 del día. Resulta que usted ya lleva 12 horas de retraso, y esas 12 horas de retraso, la penalización es que por cada 0.5 horas que se demore en subir sus trabajos, le vamos a disminuir entonces eso. Quiere decir que por cada hora que requiera, pues le vamos a disminuir 0.5. Si se demoró 12 horas, entonces 12 horas por 0.5 nos da 6. Como usted se merecía un 5, me queda debiendo 1. Y lo debe recuperar para la siguiente clase. Entonces, usted dirá, no, pero es que es muy complicado. Entonces, ¿cómo así que por cada que se retrase, entonces no me va a rebajar? Sí, claro. La idea es que el compromiso es de parte suya y de parte mía. No quiere decir eso de que entonces usted diga, venga, entonces yo no subo esa actividad. No, la idea es que la debemos de subir, porque el compromiso que adquirimos ambos en esta parte de esta tutoría era que los dos íbamos a cumplir con respecto a eso, tanto usted con el compromiso de generar las actividades y poderlas registrar en la plataforma, y como yo, que efectivamente pues mi compromiso dentro de todo esto es poder preparar todas las tutorías, entregarlas y poder atenderlos a comodidad en lo que requiera. ¿Preguntas con respecto a esto? Profe, Señor. El trabajo que hay que presentar dentro de 8 días es que dice taller de Windows. Sí, señor. Muchas gracias. Listo, gracias. ¿Hay más preguntas? ¿O todo está claro? Todo está claro. Sí, señor. De acuerdo. Hay que tener presente también el día que no
pueda estar en la tutoría porque tuvo algún problema, tuvo algún inconveniente de salud, le tocó asistir con su hijo, su mamá, su hermano al hospital porque estaban entonces necesitando de una atención prioritaria, pues por favor me escribe entonces por el WhatsApp o me llama, profe, hoy no va a poder asistir. Por favor, entonces tenga presente que no va a estar en línea. Recuerden que cuando haya un evento de fuerza mayor que no le permita asistir, debe generar su respectiva excusa, la cual usted debe enviar a registro y control para que no la autoricen y nos puedan entonces también socializar desde registro y control ese tipo de autorización. El día que tenga un problema de comunicación, porque cayó una tormenta eléctrica, cayó un rayo al lado de su casa y la dejó sin techo, lo dejó sin techo, pues me manda la foto del techo que le tumbó y me manda también que tiene problemas con internet, porque todo eso debe quedar respectivamente soportado para poder darle continuidad a todo este proceso. El día que tengamos inconvenientes, no solamente de parte de ustedes, sino de mi parte, pues la idea también es que en el WhatsApp sea un medio para poder entregarles ese tipo de información y poder decirles, venga, no, hoy nos vamos a retrasar un poquito, hoy tenemos este inconveniente, se fue la luz por mi casa, etcétera, pero que sí estemos completamente comunicados y que nos dé la posibilidad de poder darle continuidad a todo este proceso. Recuerden entonces el compromiso de cada uno de poder entregar los respectivos talleres o trabajos dentro de la plataforma. Me imagino que ustedes en las anteriores materias también utilizaron la plataforma como medio de soporte para entrega de cada uno de los trabajos y más aún a este tiempo de pandemia que cada vez se vuelve más complejo. Tenemos entonces en estas actividades tenemos una prueba inicial que la idea es que respondamos unas preguntas que hay allí y para esas preguntas la idea es que hagamos esa actividad de una vez. Entonces, que hagamos esta prueba inicial de informática con algunas preguntas que ya están desarrolladas allí. Entonces, vamos a dar unos 10 minuticos para que cada uno pueda desarrollar entonces esta actividad que tenemos acá. ¿Claro esto, por favor? No, profe, yo no me he metido ni la primera vez a la plataforma, a ver si me colabora por ahí, por favor. ¿Cómo lo hago? ¿Qué? Pero tienen usuario de la plataforma. No, señor, a mí no me enviaron nada. Me dijeron que hablara con usted, a ver si me podía colaborar o en registro y control llamar, pero no me contestaron. Listo, Néstor. ¿Los demás tienen acceso a la plataforma? Sí, profe, normal. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Néstor, vamos a mirar cómo le solucionamos, porque si la idea es que esto hay que dejarlo registrado en la plataforma. Entonces, los demás, vamos a dar 10 minuticos, 10 minutos, empiece. Son las 7:26, 7:36 estaríamos nuevamente. Profe, ¿Sí? disculpe, en la Profe, qué plataforma pena. parece que la encuesta no está Profe, disponible. sí, que la encuesta No, desaparece. Bueno, déjeme entonces ya miro qué es lo que pasó y ya les doy respuesta.
Pues vamos a intentar nuevamente, por favor, y me dice. Profe, la que hice para iniciar informática, ¿cierto? Sí, señor. Listo, profe, ya está habilitada. De acuerdo, entonces 10 minuticos, 7:38, volvemos nuevamente para que demos continuidad. Profe, qué pena, todavía está ahí. Claro, cuénteme. Profe, es que no sé cómo ingresar a la actividad que estás colocando. Ya pudo, usted tiene acceso a la plataforma Moodle. Sí, señor. Ahí debe aparecer la materia en la cual está inscrita, que se llama informática. Sí, señor, estoy en ella. Informática y dentro de paréntesis SC 2021-1 sábado. ¿Correcto? Y más abajo está la semana del 17 de abril al 23 de abril. Profe, venga, perdón, una pregunta. Esa plataforma, sí, es la Moodle, ¿cierto? Sí. Estoy acá donde dice bienvenidos, objetivo de la materia informática, lo que nos están mostrando ahorita. Sí. Listo. Ahí más hacia abajo debe de existir un enlace que se llama prueba inicial informática. Sistema de evaluación. Más abajo. Avisos, herramienta modalidades, presentación, preguntas acerca de la materia, plan de aula, módulo informática. Debajo donde está actividades. Actividades. Ahí hay un Prueba enlace que se llama. inicial informática. Correcto. Sí, le doy ahí. Ajá. Sí. Ok. Y esta prueba inicial. Y ahí le deben de aparecer unas preguntas para responder. Entonces le doy acá donde dice responder a las preguntas. Correcto. Ok. Ya, profe, muchísimas gracias. Listo, Vanessa.
Profe, Señor, profe, yo quisiera que habláramos, pero por WhatsApp. Yo tengo su número, yo le agregué y ya le escribí. ¿Será que podemos hablar por ese medio? sí, señor, bien pueden. ¿Listos?
¿Listo? Bueno, Sí, señor. entonces, hoy con el uso de todas las tecnologías de la información, hay que tener presente pues, varias cositas y son, digamos, de cierta forma, el componente de seguridad. Componente de seguridad en cuanto a qué, pues, digamos, a lo precavidos y juiciosos que debemos de ser con nuestros datos personales. Hoy el delincuente virtual está muy inmerso en conocer casi nuestra información. Y es por eso que en muchas ocasiones, entonces, puede ser de que a usted le llegue información, bien sea por medio de mensaje de texto, puede ser que le llegue información por medio de WhatsApp, etcétera. Pero debe existir un medio de control que le garantice que usted sí puede validar esa información y que le dé plena seguridad que efectivamente la persona que le está enviando información o que le está haciendo algún requerimiento, pues usted pueda validar quién es y por qué lo están llamando. Les cuento un caso que me sucedió, por ejemplo, el año anterior. Resulta que alguien me escribió por WhatsApp con el nombre mío y todo. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo le va? Mi nombre es Julanito de tal, pertenezco a la empresa tal. Resulta que usted tiene con nosotros unas facturas pendientes de cancelar. Y pues necesitamos que usted por favor se acerque a la oficina o nos permita conocer por este medio cuándo se puede colocar al día con respecto a este componente económico que a hoy no ha podido. Entonces, yo consultando nuevamente con mi memoria, ¿qué es esto tan raro? ¿Empresa qué? ¿Qué compré qué? Muy extraño. Bueno, efectivamente yo le escribí, le respondí, le dije, sí, buenas tardes. Venga, hágame un favor. Hay un componente legal que sí vale la pena que validemos y es quién le dio la autorización para que usted me pudiera, uno, escribir por WhatsApp y poderme contactar. Es decir, usted quién y de dónde pudo adquirir los datos personales míos, como es mi número de celular que no es público, y dónde está esa autorización que efectivamente yo le pude haber dado para que usted me pudiera haber contactado. Entonces me dijo, qué pena, don Carlos, lo que pasa es que con usted entabló un vínculo comercial con la compañía con la cual yo laboro, pues por eso es que yo le estoy escribiendo. Yo sí, eso es muy claro, pero efectivamente yo necesito entonces que por parte de su compañía me remita y por este medio, pues la política de protección de datos personales que ustedes tienen, cuando me vincule con ustedes y en ese cuando me vincule con ustedes, que también me remitan el soporte de esa autorización de protección de datos personales que yo les firmé en ese vínculo comercial. Además, también que me remita entonces la factura con la cual usted me dijo que yo me encontraba en mora. Me dijo, claro que sí, de mi momento ya válido. Bueno, eso se quedó así y eso fue en la mañana y en la tarde volví a me contactar. Qué pena con usted. No, es que tuvimos una equivocación en nuestra base de datos. Discúlpenos por incomodarle. Y le dije, pues más pena me va a tener que dar a mí de poder decirle que por favor me remita esa información al menos de lo que le estaba solicitando y es su política de protección de datos personales para poder establecer ante la Superintendencia de Industria y Comercio pues una reclamación de por qué usted me aborda por parte de una empresa que es representada por usted y pues yo sí quiero que me dé claridad legalmente en cuanto a esto y que sea la Superintendencia de Industria y Comercio pues la que dirima este componente.
Pues nunca volví a responder, no respondía ya el celular, no sé qué. Entonces, esos componentes a los cuales hoy les estoy diciendo que son componentes legales, efectivamente son los elementos con los cuales yo debería, de cierta forma, protegerme con el fin de poder establecer de que, pues venga, es que no cualquier persona con la cual yo tenga un vínculo comercial que sea probatorio, pues me esté llamando. Ahora bien, si yo efectivamente sí tuve un tipo de negocios como esos y me llaman, pues ellos tienen toda la claridad con respecto a eso. Pero el problema va un poco más allá. Resulta que puede ser de que esa empresa como tal le haya vendido ese tipo de cartera morosa a un tercero. Y ese tercero empieza a usted a llamarlo a cobrarle sus facturas. Es complicado y delicado. Por eso es muy necesario al menos siquiera tener unos conocimientos básicos de ese tipo de información que nos dé plena seguridad de cómo debemos responder y poder protegernos ante una eventualidad de estas. En los documentos que se encuentran en la plataforma, con el cual ya acabamos de participar en la prueba inicial de informática, existen entonces unos elementos. Hay un taller de Windows. Ese taller de Windows, todas las actividades que vamos a desarrollar dentro de la plataforma siempre van acompañadas de estos dos elementos. Un taller de Windows, subir taller de Windows. Pero si ustedes la segunda actividad me habla de un taller práctico de Word y está un documento en Word. Entonces vamos a hablar del primero. El taller de Windows básicamente son unos componentes de unas preguntas en las cuales usted me va a responder en un archivo de Word, cumpliendo con las normas básicas de APA, que es entonces la portada, el desarrollo del tema, que es la respuesta a estas preguntas, más una bibliografía que usted colocará al final de su documento. Estos entonces son preguntas básicas que casi todos conocemos y que podemos responder rápidamente, y la debemos subir entonces al enlace que tenemos dentro de la plataforma que dice subir taller de Windows. Este taller de Windows, entonces, efectivamente, está, ya le voy a modificar la fecha. Esa fecha que tenemos establecida para entrega debe de estar, entonces, para entrega el próximo 23, perdón, está para el 23 de abril, sí, está correcta, a las 11:59, que es donde entonces debemos de entregarla para que subamos ese documento allí. La segunda actividad que tenemos dentro de esta primera semana es un taller práctico de Microsoft Word. Ese taller práctico de Microsoft Word obedece entonces a estas actividades que me dicen, vea, esa actividad que usted debe desarrollar básicamente es, pues lo que necesitamos aquí es reforzar los conocimientos. Yo sé que muchos ya tenemos unos conocimientos muy claros y suficientes sobre Microsoft Word, pero de pronto hay algunos elementos que a hoy se nos olvidaron, no los vimos, etcétera, y lo que necesitamos es que básicamente podamos utilizarlo y poder volver a recordar todos estos elementos. Entonces, ese taller debemos de desarrollarlo, y aquí me dice desarrollar este ejercicio tomando el texto wimaxbandaancha.doc anexo, no en el correo, sino en la plataforma. En la plataforma tenemos entonces este archivo que se llama Wimax banda ancha. Este Wimax banda ancha es un documento inicial que usted va a utilizar para el desarrollo de las actividades que hablan del taller práctico de Microsoft Word en el anterior enlace. Este Wimax banda ancha lo que tiene básicamente es entonces un documento normal, ¿sí? Tiene algunos elementos activos de observaciones. Es un documento que básicamente está compuesto por 95 páginas, si mal no estoy. Y esas 95 páginas obedecen a un texto que efectivamente se utilizó y que la idea es que usted pueda entonces
trabajar sobre estos elementos que tenemos aquí. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar este taller práctico que hay aquí con estas actividades. ¿Qué es que me está diciendo? Ah, bueno, vea. Práctica de formato, entonces dice, vea, a 3 párrafos de su texto, cámbiale el fuente, color, estilo, tamaño, efectos y espacio entre caracteres. Al primer párrafo colóquele sangría en primera línea, al segundo párrafo colóquele tabulación izquierda, al tercer párrafo colóquele sangría. No me dice si es sangría en primera línea, sangría izquierda, etc. Justifique todo el documento, colóquele el interlineado a 1.5 líneas, a 4 párrafos diferentes a los anteriores, colóquele la numeración y a otros 4 viñetas. A 2 páginas colóquele bordes y sombreado, a 2 párrafos de las páginas anteriores colóquele solo el borde, colóquele fondo al documento, colóquele un fondo al documento, cree un formato de tipo de letra o de estilo de letra personalizado. Inserte 3 páginas en blanco en la mitad del documento, inserte 3 secciones, organice los márgenes según Icontec, las páginas 15, 16, 17 y 18 deben de estar configuradas horizontalmente, inserte un diagrama, inserte un borrar, colóquele color al fondo. No vamos a hacer esta actividad 20, que es guardar el documento como una página web. ¿Por qué no lo vamos a realizar? Porque cuando usted lo guarda como una página web, todo lo que ha desarrollado con anterioridad, es decir, hasta el numeral 19, se va a perder. Entonces, el numeral 20 no lo vamos a desarrollar. Activar el control de cambio, sí. El numeral 22, generar combinación de correspondencia, lo podemos evaluar. Y el 23, por medio del esquema, organiza el documento y adiciona una tabla de contenido. Hasta esta actividad 23, ¿hay alguna pregunta? Profecillo, Sí. ¿tú nos pones el tema o el tema lo escogemos nosotros? ¿El tema de? Recuerden que, vamos a hacer. recuerden que usted tiene aquí un enlace que es el taller, pero debajo del taller está el archivo en Word con el cual ustedes deben de desarrollar esas actividades. Sí, es claro. Qué pena, yo ahí no alcancé a entender una parte. ¿Usted ahí nos da una inducción de cómo se va a hacer eso antes? ¿O cómo se organiza todo? Ahí aparece algo, ¿cierto? ¿O lo vamos a hacer a ver cómo nos queda y después ya Sí, lo solucionamos? eso. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes, de estas actividades que hay aquí en el taller, que van a desarrollar con este archivo que tienen aquí, que yo les dejé, que se llama WiMAX banda ancha. Entonces ustedes en este archivo de WiMAX banda ancha, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a coger la primera actividad que básicamente les está diciendo el taller, y el taller les está diciendo, venga, a 3 párrafos de su texto, cámbienle el color, la fuente y el estilo, tamaño, efectos y espacio entre caracteres. Entonces ustedes se van a venir acá, van a seleccionar 3 párrafos de estos y van a generar esa actividad que básicamente les está diciendo allí. Entonces, esa actividad que les está diciendo, venga, a estos 3 párrafos, cámbiale fuente, color, cámbiale el espacio entre los caracteres, y entonces usted dice aquí, le voy a cambiar Arial, le voy a cambiar negrita, color se lo voy a cambiar, le voy a decir que va a ser este color anaranjado, le voy a colocar un efecto de tachado, y el espacio entre caracteres. Entonces yo vengo y le digo aquí, bueno, ¿cuál es entonces el espacio? Yo le voy a decir que es expandido y le voy a aceptar. Entonces digamos que ahí he cumplido con la primera actividad que básicamente estoy utilizando aquí. ¿Qué es lo que yo requiero? Requiero que cuando desarrollemos este taller, basados en aulaclick.es, que también podemos investigar algunos elementos de estos, la idea es que con base a esto podamos establecer, digamos, un componente básico de, venga, ¿cómo estoy yo como estudiante efectivamente de conocimiento de todo esto? Por decir algo. Resulta que usted dijo, no, profe, muy complicado, yo estas 3 secciones no lo entendía mal y no lo hice, ¿sí? Pero el resto sí lo hice. O por ejemplo, profe, no, estas páginas que había que girar, ese cuento a mí me dio muy duro y efectivamente investigué y no pude entender.
Entonces, lo que necesitamos de estas primeras actividades es que cojamos el documento, como ya casi la mayoría de todos conocemos Word, pues venga, ¿qué de todo esto efectivamente yo sí conozco y qué es lo que no conozco? Y lo que no conozco, entonces lo vamos a solucionar en el trayecto del desarrollo de estas clases. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, profe. ¿Listo? ¿Para los demás también es claro? Sí, profe. Sí, profe. Señor. Señor, Listo. Profe, estoy ese taller perdido. ¿Dónde está el práctico hay taller? que subir, ¿Dónde hay está que el taller? subirlo a alguna parte No, o ya voy para allá. no. Espere que vamos como Jack el Destripador, por partes. El taller, recuerde que está después de la prueba que usted acabó de desarrollar, ahí más abajito, después del taller de Windows y subir taller de Windows, ahí enseguida está taller práctico de Microsoft Word, que es el documento que estamos viendo. Y debajo está WiMAX banda ancha, que es el que usted va a utilizar como muestra para desarrollar este taller práctico de Word. Claro, está ahí. Profe, Señor. pero ese trabajo que usted está diciendo se continúa, porque son 2 hojas. Sí, sí, claro, ya voy para allá. Este trabajo que hay aquí, si usted ve, no tiene enlace para subirlo. ¿Por qué no tiene enlace para subirlo? Porque resulta que es que como tiene varias hojitas y lo vamos a ir desarrollando, entonces la idea es que cuando ya lo tengamos listico y vamos adelantados, entonces supóngase que en la siguiente clase o posterior a la otra, en la tercera, ustedes me dicen, no, profe, eso ya quedó listo, ya, todas estas actividades ya están, espectacular, etcétera. Entonces, la segunda hoja, ¿de qué me habla? La segunda hoja me habla del componente de las tablas en Word. Cree una tabla de 6 columnas, digite los siguientes títulos en las columnas: nombre, apellido, fecha de nacimiento, salario básico, edad y cédula. Digite 12 filas de datos, es decir, 12 peludos con toda esta información. Ordene la tabla por apellido, por fecha de nacimiento, edades, ascendente. Los títulos de esas columnas deben de tener negrilla y el texto de color. No me dice qué tipo de color. Aplique un autoformato de tabla y realice alguna modificación a ese formato. Entonces puede ser que las columnas estén de un color, que los encabezados estén de otro, etc. La tabla debe quedar autoajustada a la ventana y al final de la última línea debe tener lo siguiente: totales en el salario básico, y al final debe crear una fórmula que le permita sumar los salarios básicos y en las edades poder obtener un promedio. Me imagino que en estas primeras actividades que usted va a desarrollar, pues vamos a encontrar algunas dudas, Esa etcétera. parte es de Excel entonces, profe, ¿cierto? No, esto es de Word. ¿Sí? Todo Sí. Sí. Entonces, aquí muy posiblemente de la siguiente demos una explicacioncita clara sobre esto para que nos centremos un poquito. Venga, ¿cómo así que fórmulas en Word? No, yo ese cuento no lo he visto, entonces vamos a dar una explicación clara de este componente. Y viene entonces el último elemento de hipervínculos en Word, que dice, se deben crear 3 hipervínculos, también vamos a dar una explicacióncita de hipervínculo, se deben crear 3 marcadores, insertar una nota al pie de página, se debe copiar al menos una línea, etc. Entonces, ¿qué necesito? Que con ese documento que se llama WiMAX banda ancha, que está ahí en la plataforma, empecemos a desarrollar estos elementos que nos permitan como centrarnos en todo el componente de Microsoft Word, para poder recordar y volver a tener en cuenta qué es todo lo que hemos tenido o qué es todo lo que hemos desarrollado. ¿Hay preguntas? Hay mucho trabajo. Bueno, sí. Sí, bastante. Y Sí, más sí. del que viene, sí, señor. Profe, pero eso lo vamos haciendo, o sea, para dentro de 8 días, ¿qué tendríamos, qué parte tendríamos que tener ya hecha? ¿O todo No, ya Taller de Windows nomás. el taller de Windows, pero sí necesito que vamos desarrollándole a ese de WiMAX banda ancha, porque la idea es que vamos avanzando un hasta donde poquito. uno vea que lo puede hacer? Sí, sí, claro. Recuerden que están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, recuerden que aquí en aulaclick.es hay elementos muy fundamentales que nos van a ayudar dentro de todo este componente.
Entonces, por ejemplo, aquí venimos y buscamos, venga, Word 2016. Y resulta que cuando usted viene aquí a este aulaclip.es, Profe, qué pena. ¿sí? Me salí de la reunión. ¿Me puedo volver a explicar? ¿Hasta qué parte estuvo? Hasta la parte se me olvidó. Que estaba preguntando, ay, ¿Quién estaba preguntando? Vanessa. profe, estaba preguntando Lina que si el taller se está volviendo. Ajá, listo. Entonces, Los dos. Entonces, lo que necesitamos es, lo primero es poder empezar a desarrollar estas actividades. Para la siguiente tutoría necesitamos que ustedes todos ya hayan realizado el trabajo, el taller de Windows y que lo hayan subido a la plataforma. Paralelo a eso, pues me imagino que hay algunas de estas actividades que usted va a ir desarrollando y en las cuales de pronto va a encontrar alguna inquietud. Si tiene alguna duda o algo, pues la idea es que recurramos entonces al curso del aulaclick.es. Y el aulaclick.es, entonces aquí arrancan, venga, este es el primer documento, este es el entorno, una parte básica, guarde documentos, ortografía y gramática, formato de documento, estilos, que hay un componente que nos sirve de allá, diseño de página, impresión, tablas también nos van a servir de allá, organigramas y diagramas, plantillas no vemos allí, esquemas nos van a servir de allá, tablas de contenido e ilustraciones también, marcadores y referencias cruzadas y notas al pie que nos dice allá. Entonces, digamos que ese componente que tenemos aquí en aulaclick.es nos va a servir dentro de ese elemento del taller que estamos desarrollando allá. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, venga, los estilos. Entonces aquí me dice, sí, venga, esos estilos o tipos de letras personalizados, como está nombrado allá, me dice, sirven para poder darle formato al texto más fácilmente y aplicar un estilo. Podemos dar varios formatos o tal vez dar un solo clic. Entonces me dice dónde está, qué es lo que yo debo de hacer y también me dice cómo puedo hacer entonces un estilo personalizado. Entonces me dice, aquí tengo los diferentes estilos, para qué se utilizan y cómo puedo empezar a ir utilizando. Entonces aquí está con la flechita avanzo e inclusive aquí pues hay algunos elementos de algunos videitos que me muestran allí de cómo genero unas actividades, cómo puedo borrar un formato, cómo puedo generar esa apariencia de esos estilos y me dice también cómo los creo, cómo los modifico y cómo los borro. Entonces me dice, venga, para crear un estilo, usted lo que tiene que hacer es esto, va acá, le da clic aquí, le dice qué es lo que quiere el estilo, cómo lo va a organizar, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta que esta es una herramienta fundamental en la cual podemos investigar, nos va a permitir que yo pueda desarrollar a un nivel máximo de eso. Si efectivamente, dentro de lo que consulto allá y de lo que yo ya tengo como conocimiento en Word, no lo puedo desarrollar, no hay ningún problema. Lo coloca allí, le coloca alguna observación y dice, no, este sí efectivamente no lo pude realizar, no entendí la explicación que me dieron y entonces lo solucionamos porque la idea es que este taller lo podamos solucionar y explicar muy claramente todas estas actividades, lógico, después de que usted ya haya desarrollado la mayor parte de ello. ¿Es claro hasta allí? Sí, profe. Listo. El taller, en términos generales, está para desarrollarlo, yo creería, a ver cuánto me he demorado yo para desarrollarlo. Yo creo que 1 hora. Yo creo que el taller no demora más. El día que lo desarrollemos, pues vamos a mirar cuánto efectivamente nos vamos a demorar. ¿Qué pretendemos y cuál es la finalidad del taller? La finalidad del taller es que podamos encontrar esa brecha de conocimiento que efectivamente hoy tenemos con respecto al uso de esta herramienta. Entonces, por eso le entrego una parte del taller para que usted lo ejecute y
una vez vamos avanzando en el desarrollo de las tutorías, cuando haya necesidad de revisarlo, cuando establezcamos la fecha de revisión, entonces ahí vamos a poder establecer qué dudas tienen. Recuerden que las dudas también me las pueden mandar por WhatsApp o me las pueden escribir al correo electrónico. Esa actividad que tenemos aquí, esa actividad la idea entonces que la vamos desarrollando porque fuera de este hay otros elementos más que vamos a ir complementando con Word y básicamente son los formularios heredados, la combinación de correspondencia y otros componentes que se hacen necesario ver para que al final de terminar o de culminar ese componente de Word, al menos siquiera, yo creería que con lo que veamos aquí estaríamos hablando más o menos de un 30-40% de utilización de Word. Porque es que hoy lo que utilizamos de Word es muy poco. Yo creería que Word lo utilizamos solo para crear una carta, imprimir y listo. Y yo creo que debemos de darle como un mayor valor agregado a todas estas herramientas que nos deben de garantizar un uso efectivo dentro de todo lo que tenemos en las organizaciones. ¿Preguntas hasta allí? En conclusión, recuerden que el taller de práctico de Microsoft Word, por el momento, no hay que subir. Profe, Señor. ¿Cierto que se banda ancha? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Quién más nos está preguntando por aquí? ¿Néstor? Sí, profe, entonces listo, se desarrolla el taller, pero no se sube. No, no, porque es que recuerde que por aquí tenemos una fecha que ya miramos y es este primer parcial, ¿sí? Quiere decir que para el 15 de mayo debemos de tener WiMAX banda ancha completo con todas las actividades después de haber solucionado todas las dudas que tenemos allí. Ok. Listo. Primero el WiMAX. Bueno, sí, señor. Entonces, el día de la evaluación, ¿cómo lo vamos a realizar? Ese día de la evaluación, como ya todos tienen el taller de WiMAX banda ancha desarrollado con todas las actividades que tenemos allí y lo hemos ido complementando, solucionando las dudas, usted ya fue un poquito más allá respecto de eso. Entonces, ese día lo que hacemos es que proyectamos sus trabajos, cada uno proyecta su trabajo y vamos preguntando en línea, venga, ¿usted cómo hizo esto? ¿Esta actividad cómo le quedó? Muéstrame dónde quedó esto, dónde giró las páginas, dónde creó la tabla, dónde creó los hipervínculos, e inmediatamente, pues la idea es ir calificando entonces esa primera nota. Hasta ahí tendríamos entonces esa primera nota de calificación con ustedes. Y con otros elementos de investigación que tenemos un poco más adelante. ¿Qué tenemos en esta misma semana? Entonces, pues tenemos que es la Deep Web o la Dark Web. Y pues ahí sí la idea es que nos leamos un poquito al respecto de eso, que básicamente es un componente que nos impacta día a día dentro de todos estos elementos. Ahí vamos a poder evidenciar que la web oculta es un componente crítico que hoy se mantiene y que hoy se utiliza. Entonces, ese componente crítico de la Dark Web o la web oculta, pues son los elementos que efectivamente yo no puedo consultar por un Google o por un buscador cualquiera, sino que son páginas que para poder ingresar a ellas, pues tengo que utilizar un navegador diferente. Entonces, por lo general utilizo otro navegador que lo que me garantiza es que yo puedo ingresar anónimamente a ese componente y en la Dark Web pues voy a poder consultar, comprar, adquirir cosas que no puedo comprar dentro del ámbito comercial. Entonces no puedo comprar armas por la Dark Web, puedo comprar armas biológicas, químicas, bélicas. Puedo comprar entonces cuentas robadas, tarjetas de crédito robadas, puedo transferir o comprar entonces órganos, etcétera, etcétera, etcétera. En la Dark Web yo puedo tener
cosas que pueden ser muy reales y ajustadas a lo que hoy tenemos, como también cosas de ficción. Hace alrededor de 7 años, la Dark Web empezó a preocuparle mucho al mundo porque efectivamente se estaba, digamos, de cierta forma como llenando. Y pues mucha gente dijo, venga, ¿qué pasó con este cuento? ¿Qué es lo que está consumiendo tanto? Cuando las autoridades internacionales efectivamente se dieron a la tarea de poder validar qué era lo que estaba sucediendo, pues, oh, gran sorpresa, venga, ¿qué sucede? Que tenemos tantos videos pornográficos de menores de edad. Efectivamente, para eso hay un mercado bastante alto y que se evidenciaba dentro de ese consumo masivo que se tenía en el Internet y sobre todo en la dark web. ¿Por qué las autoridades de cierta forma no han podido acabar con eso? Porque la dark web es un mundo igual a lo que es Internet, visible, pero complicado para poder ir allí a tumbar o a bajar esos servidores o esas páginas web que efectivamente causan demasiado daño. También entonces hay algunos comentarios de lo que un profesional no debe hacer en redes sociales. Hay cosas que yo no debería publicar dentro de Facebook, pero que en muchas ocasiones me doy a la tarea de poder realizarlas. Y cuando a veces las realizo, pues darle control Z a eso es complicado. Cuando yo hago en muchas ocasiones una publicación en una red social, a veces eliminar ese componente cuando alguien ya ha ingresado y de pronto se ha llevado la imagen de lo que efectivamente yo había colocado allí, dar control Z ha sido muy complejo. Además, porque recuerden que en el Congreso han llevado, al Congreso no, al Senado creo que fue, o a la Cámara, llevaron los representantes de Google y de Facebook para poder establecer ciertos elementos de control que ellos deberían de establecer para los usuarios finales. Recuerde que Carelibro o Facebook es un componente libre, pero que efectivamente debe tener un tipo de control. Es decir, que no todo lo que haya allí pues se debe publicar. Creo que ya hay unas sanciones establecidas con respecto a lo que usted realmente publique allí. Además, porque la Superintendencia de Industria y Comercio les estableció a ellos la obligatoriedad de poder establecer un nivel de seguridad, que no exista suplantación ni robo de información dentro de estas redes sociales. Entonces, las redes sociales aquí, digamos, en Colombia han tenido una connotación, y yo creo que de pronto hasta a nivel mundial, efectivamente no con la razonabilidad que debiera de ser. Es decir, cuando yo hablo de una red social, pues es algo social, no es algo en lo que efectivamente yo empiece a atacar, a denigrar o a empezar a establecer elementos que, digamos, degraden a las demás personas. Entonces, en Facebook es muy bueno, digamos, los memes, los que colocan, etcétera. Entonces están los que trabajan también como youtubers, y todos estos elementos, de cierta forma, pues, recrean mucho, pero hay otros que hacen demasiado daño con respecto a eso. Entonces, cuando yo publico algo dentro de una red social como esta, pues efectivamente hay ocasiones en las cuales yo voy a tener inconvenientes. Pues por decir algo, puede ser que yo publiqué una foto en la cual hace algunos años yo estaba con alguien en una fiesta, y ese alguien a hoy tiene problemas legales. Cuando se da pie a eso y efectivamente usted estuvo participando en ese tipo de eventos, pues cuando le hacen un tipo de investigación es muy posible que de pronto esa investigación llegue hasta allí. Además, por ejemplo, para la vinculación a hoy en algunas compañías, hacen búsquedas también entonces en redes sociales que le den plena garantía de, venga, ¿a quién estoy contratando yo en mi empresa? ¿Y qué tipo de persona es? Entonces, esos elementos que yo a veces dejo mucha trazabilidad dentro de todas las redes sociales es lo que efectivamente nos llama la atención, o le llama la atención a muchos, porque son elementos que yo estoy entregando, a veces de buena fe, a veces de mala fe o a veces por error. Entonces, es complicado. Además, porque recuerden que los crackers, que son los malos, no los hackers, sino los crackers, que son el componente delicado y los ladrones de información,
pues ellos iban un poquito más adelante. Entonces, ¿qué sucede cuando de pronto alguien me ha robado mi información y mis contactos de mi correo electrónico y entonces me dice, venga, eh, a hoy, por ejemplo, muchas personas deciden compartir los correos electrónicos o el buzón de correo electrónico. Entonces yo te quiero mucho, yo te amo mucho y como muestra de ese cariño y amor, te voy a dar acceso a mi cuenta de correo. No, esas cuentas de correo son personales e intransferibles, solo son suyas, de su propiedad, no se la entrega a otra persona. Porque es que está bien, usted es muy fiel, ama mucho, etcétera, pero resulta que eso puede conllevar posterior a una terminación de una relación. Y cuando esa relación termina, efectivamente yo no sé qué consecuencias pueda tener. Entonces, a alguien le infiltraron su Hotmail y allí ese alguien tenía unos contactos, pero adicional a esos contactos tenía entonces también unas fotos íntimas en 3D, en 8X, y el que se ingresó a su correo y se lo suplantó, pues se llevó los videos y las fotos más los contactos. Y fue y contactó a esta persona por Facebook, por Canelibro, y le dijo, venga, yo tengo una información que a usted le puede interesar, pero creo que más que le interese es cuánto me puede pagar por esa información que yo tengo. Pues la persona le dijo, venga, es que usted no tiene nada. Y yo, bueno, le voy a dar muestra de qué es lo que tengo en el muro de su Facebook. Y efectivamente le colocó unas fotos complicadas dentro de eso, fotos triple X que tenía con su pareja, y efectivamente he ahí el problema del asunto. ¿Qué hago yo cuando alguien me hace un componente de esos? ¿O asumo las consecuencias o qué hago para poder privarme de eso? Profe, Señor. Ese tema que es que, espere, le digo, qué es la de web, qué es la dark web, qué es la web y superficial? Es un video en YouTube, ¿cierto? Creo que sí. Ah, muy bien. Uy, está muy interesante todo lo que usted está diciendo. Muy, muy interesante. Entonces, hay algo mucho más interesante y es que tenemos una herramienta a nuestras manos que se llama el celular. Ese celular se ha convertido en una herramienta fundamental porque yo siempre lo llevo conmigo. Y entonces cada que sucede algo, un accidente, cualquier cosa, pues usted lo primero que hace es foto para el Face. Para mirar, pues entonces en el accidente, de pronto es el amigo de un amigo, de pronto alguien lo conoce, qué pesar, vea, nadie lo recoge, etcétera, etcétera. Pero también se ha convertido en una herramienta en la cual entonces cuando yo estoy en la intimidad, la foto triple X, el video 8X en 3D, etcétera, y no, pues es que eso lo va a quedar entonces dentro de mi celular. Pero venga, ¿qué sucede el día que a usted se le pierda ese celular con esas 5.502 fotos triple X y 35 videos que tiene allí? ¿Quién puede tener acceso a eso cuando usted se le pierda? Ah, venga, no, lo que pasa es que yo tengo una carpeta con una super contraseña. Sí, es válido lo de la contraseña, pero es que esas contraseñas son a veces tan fáciles de violentar que efectivamente los controles que a veces utilizo, si sean biométricos, no son suficientemente fuertes para eso. Por eso el llamado es la información crítica propia suya, de su pareja, pues efectivamente son elementos que no debería tener a disponibilidad para cualquiera. Y lo mismo sucede también para aquellas personas adolescentes, es decir, si de pronto alguien tiene hijos, a hoy esas redes sociales se vuelven complejas porque cada vez más nos vemos inmersos en una cantidad de cosas que uno dice, venga, ¿cómo a hoy estos muchachos van mucho más avanzados que uno? ¿Cómo esta tecnología les llega y ellos la superan tan fácilmente, mientras que a mí me dio esa complicación tan brava poder identificar dónde es que estaba el teclado para poder hacer una llamada? Y ellos sí vienen con un chip relativamente muy actualizado, son ya casi como chip de 10ª generación de internet, de redes sociales, una cantidad de cosas en las cuales ellos navegan y van con un componente muy avanzado de todo eso. Entonces, son ellos, las juventudes de hoy, a las que nosotros deberíamos de prestarle mucho más cuidado,
Además porque se han visto cada vez más en las redes sociales, entonces colocan muchas estrategias de elementos para realizar, para ejecutar, cosas para poder concretar, carreras y una cantidad de elementos que los conllevan a muchas fragilidades dentro de eso. Y más aún, es que atrás, al otro lado del Facebook, cuando yo tengo o me contacto con alguien, efectivamente yo no sé si realmente si es esa persona. Y les voy a contar un caso que me sucedió. Hace algunos años, cuando existía el Messenger de Hotmail, que hoy es entonces el Messenger, pero del Facebook, estaba yo conectado en Facebook y estaba también conectado, perdón, en Messenger y estaba conectado por WhatsApp. Entonces, alguien en ese Messenger me dijo, hola, y yo, hola, ¿eres de Pereira? Y yo, sí, ¿por qué? Ah, sí, tal vez te conozco. Y yo, ¿quién será este tipo? Entonces me dice, ¿estudias? Y entonces yo por molestar le respondí, no, yo tengo un club swinger los fines de semana. Y, eres gay. Y yo, ay, pucha, estas palabras son como de muy alto calibre. Entonces yo me salí de ahí y lo bloqueé. Cuando al momentico me resultó entonces por el WhatsApp y yo, venga, ¿qué pasó? ¿Qué es esta agresividad tan brava? Entonces efectivamente lo bloqueé también por el WhatsApp y yo muy asustado en mi casa y yo, no, venga, pero ¿qué es esto? Fui a cerrar las ventanas, la puerta y le dije a mi esposa, si vienen a preguntar por mí, no vaya a decir que yo estoy. A hoy las redes sociales y los medios de comunicación son muy efectivos a veces para encontrar mucha información. Por eso, cuando entregamos tanta información, cuando navegamos en Internet, estamos entregando todo nuestro entendimiento, qué es lo que hacemos. Además, porque hoy tenemos unos seguimientos muy complejos. Complejos en el sentido de que si tenemos un celular que tiene GPS y posicionamiento, pues básicamente cuando usted activa las redes sociales, a usted lo que le hacen básicamente, digamos, es como una captura de esa información. Y no sé si, por ejemplo, les ha llegado de Google el resumen de cuál fue su último recorrido en el mes de lo que hizo. Y efectivamente ellos le hacen un resumen completo. Usted hizo tal lado, hizo tal lado, y tienen todo el histórico de todos los años que usted ha tenido una cuenta, si tiene cuenta en Google, y allí le queda registrado usted por dónde se estuvo moviendo. Entonces, a hoy las compañías de celulares pues tienen mi contrato, pero efectivamente tienen como toda esa trazabilidad de toda esa información. Por eso hay que cuidarnos mucho cuando entregamos información, tanto por redes sociales como por internet. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, por Sí, ejemplo, cuéntame. lo que usted dice de, pues, del peligro de los celulares, de que se roben la información, dicen que, por ejemplo, en los iPhone es muy difícil que entren, por ejemplo, que lo hackeen y se roben la información. No sé qué tan Sí, cierto sea. sí, Es pero pues no. más seguro que los otros. Pudiera ser. Lo que pasa es que, de cierta forma, hay muchas herramientas a hoy que efectivamente permiten vulnerar todas estas seguridades en cuanto a eso. Entonces, puede ser, por ejemplo, de que yo tenga un disco duro cifrado con un nivel de seguridad muy alto y los hackers o esta gente que utiliza herramientas de tecnología puedan vulnerar todo eso. Inclusive puede ser de que yo haya destruido mi disco duro y puede ser de que yo de ese disco duro pueda reconstruir cierta parte y lo pueda volver a recuperar. Entonces, digamos que hay unos que tienen un nivel un poco más alto de seguridad, pero de cierta forma realmente a mí no me daría tranquilidad. Profe, lo que usted dice que no le daría tranquilidad es por lo de las copias de seguridad que se pueden restablecer en otros dispositivos, ¿o por qué? No, por todo, es decir, así yo utilice iPhone, Apple, etcétera, de cierta forma yo tengo que ser muy precavido cuando manejo mi información. Por eso el nivel de seguridad y de control que uno debe tener de la información debe ser muy claro. Por ejemplo, yo en el correo electrónico, pues yo diría, venga, yo no tendría información confidencial en mi correo electrónico
ni de Hotmail ni de Gmail, porque pues son plataformas libres. Además, porque si alguno ha leído, por ejemplo, las condiciones que básicamente establecen esas plataformas, es que efectivamente lo que yo tengo es de ellos. Entonces, esa es la mayor preocupación. Además, porque hoy casi la mayoría de todos los componentes que tenemos, de cierta forma, son vulnerables. Independiente, por ejemplo, si estamos hablando entonces de un iOS o un sistema operativo de las otras marcas, que efectivamente algunas van logueadas contra la cuenta de Gmail y otras pueden ir logueadas contra una cuenta en Apple que me podría brindar, digamos, un nivel de seguridad suficiente. Entonces, no, el llamado es que cada uno decide estar como pendiente de su información y de mirar dónde la deja, porque es ahí donde se convierte en un componente crítico todos estos elementos. Profe, señor. Saber utilizar todas esas plataformas y cosas así, para los que la utilizan así, con responsabilidad. Sí, eso es claro. Sí, eso es lo mejor. Pero yo no tengo Facebook ni nada de eso. Un tema muy delicado. Sí, lo que pasa es que inclusive a veces uno, como ingeniero de sistemas, se asume de que pues uno se las conoce todas, pero no, uno no se las conoce todas. Efectivamente, hay gente que va un poquito más allá de uno y ellos sí saben conocer más. Por eso es que ese nivel de responsabilidad, digamos que lo puede tener uno. Pero en ocasiones ese nivel de responsabilidad a veces los adolescentes no lo tienen. Entonces a veces los adolescentes, entre más contactos tengan en Facebook, mucho mejor. Entre más pruebas puedan hacer y ejecutar, pues para ellos les da como un nivel de posicionamiento dentro de todas estas redes. Y es ahí donde se viene el componente peligroso de todo esto, de este manejo de esta información. Bueno, entonces les pido por favor que por el chat me regalen sus nombres completos para la toma de asistencia de esta tutoría, para que vamos cerrando hasta allí el día de hoy. Bueno, si hasta el momento no hay ninguna pregunta adicional, yo creería que podemos cerrar por el día de hoy y nos veríamos la siguiente tutoría entonces sábado 6:30, y para que le demos continuidad entonces a todo este proceso. Vale, profe, muchas gracias. Buenas noches. A usted, muchas gracias. Una buena noche. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe, gracias. No, gracias, profe.